resumiendo, que para nuestro grupo parlamentario unos presupuestos públicos sí deberían ser una herramienta de distribución de la riqueza del país. Y por eso decimos, y ha explicado muy bien mi compañero Lander, que deben empezar por los ingresos. Y decimos que deben empezar por una fiscalidad basada en esa frase que ya se ha dicho, quien más tiene, que más pague. Y la realidad, nuestra realidad aquí, más allá de lo que diga la Constitución, es que quienes principalmente sostenemos las arcas públicas somos las y los trabajadores. Y mientras tanto, el impuesto de sociedades, efectivamente, como se ha dicho antes, me voy a referir a él, el impuesto de sociedades en la realidad apenas llega al 12% o, como muy bien reconoció la señora Tapia el otro día, en muchos casos ni siquiera llega a los dos dígitos. Y para nosotros hace falta una fiscalidad justa para poder tener unos presupuestos justos. Y por eso creemos que, como lo primero no pasa, lo segundo no se ha traído a esta Cámara y no tenemos unos presupuestos justos. Tenemos, al contrario, unos presupuestos continuistas y conservadores que, desde luego, no van a molestar a las élites, a los que más tienen y a las grandes corporaciones. Y no van a dar respuesta, sobre todo, y esto es lo más grave, a quien más los necesitan, a las personas que peor lo están pasando, a las personas, de manera especial aquellas que están teniendo que recurrir o que tienen que recurrir a prestaciones y ayudas públicas para sobrevivir y para vivir. Justo a esas, a las que más se necesita, este presupuesto lo que trae es recortes y trabas para acceder a esa cobertura pública que tanto necesitan. Solo por esta razón ya mi grupo debería oponerse a estos presupuestos. Pero es que además estos presupuestos tampoco van a dar respuesta a eso que suelen llamar clase media, trabajadores asalariados, autónomos, pequeños empresarios. No van a dar respuesta con las mismas políticas de presupuesto a los grandes problemas que ya venían teniendo, al desempleo, a la precariedad, al empobrecimiento general y a la falta de perspectiva de vida de la gente joven y de la gente mayor. Por lo tanto, nosotros creemos que son unos malos presupuestos en ese sentido. Pero es verdad que había una oportunidad, porque el Gobierno no tenía mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlos en solitario y, por lo tanto, necesitaba al menos la abstención de uno de los grupos de la oposición. Y si miramos a la Cámara, en este Parlamento hay 3 grupos en la oposición. Por un lado hay 2 coaliciones de izquierda, progresistas, y por el otro lado hay un partido de derechas, nacionalista, en este caso nacionalista español. Por lo tanto, el Gobierno tenía diferentes sitios a donde mirar a la hora de negociar sus presupuestos. Podía haber mirado a la izquierda del país, rica y plural, o podía haber mirado a la derecha del Partido Popular, a la derecha de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal. Desde el minuto cero, y a pesar de que nuestro grupo se ofreció a negociar los presupuestos, diferentes miembros del Gobierno salieron a decir que Elkarrekin Podemos se autoexcluía de las negociaciones cuando no era cierto. Había una intención deliberada en colocar en la opinión pública el mensaje de que Elkarrekin Podemos no quería negociar los presupuestos, y esto no es verdad. Otra cosa diferente es que nosotros, y lo reconocimos desde el principio, estábamos siendo exigentes. Sí, queríamos ser exigentes porque entendíamos que quienes nos han votado nos pedían ser exigentes. Nos pedían ser exigentes en cuanto a la igualdad y por eso queríamos hablar de fiscalidad. Nos pedían ser exigentes en cuanto a la defensa de los más vulnerables y por eso queríamos hablar de la RGI y nos pedían ser exigentes en cuanto a la mejora de condiciones de vida de la gente y por eso queríamos hablar no solo de desempleo, sino también de las condiciones en el empleo. No obstante, el Partido Popular, el Gobierno, en nuestra opinión, tenía decidido desde el principio con quién prefería negociar. Y prefería negociar con el Partido Popular. Nosotros creemos que esto era así por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque pensamos que el Gobierno sabía que el Partido Popular iba a ser menos exigente que los grupos de la izquierda. Porque el Partido Popular lo que quería fundamentalmente
obtener de esta negociación es allanar el camino para conseguir posteriormente el posible apoyo del PNV a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y, en segundo lugar, porque en nuestra opinión, al final, las políticas, sobre todo económicas, del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco no están tan alejadas. Y, al final, hemos visto que el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado efectivamente defienden los mismos intereses, los de las élites, los de la oligarquía, los de la gran burguesía. Por eso, nosotros pensamos que los presupuestos que se traen aquí no son los presupuestos que interesan a la mayoría social del país. Y hemos corroborado que no es una consideración solo nuestra, sino que además lo han dicho así todos los sindicatos. Digo todos los sindicatos y numerosísimos agentes sociales que así lo han expresado también. Porque detrás de los números, detrás de los presupuestos, hay ideología. Y nosotros pensamos, creemos, que detrás de estos presupuestos, y creo que el señor Damborenea me ha dado la razón cuando antes ha explicado lo que ellos defienden, que detrás de estos presupuestos está la ideología neoliberal que en este caso trae a esta Cámara la nueva troika, a la que ya me referí en otra ocasión, compuesta por el PNV, el PSE y el Partido Popular. Nosotros nos oponemos a estos presupuestos, pensamos que se podían haber hecho otros presupuestos más favorables a la mayoría de la gente si el Gobierno hubiera preferido mirar a la izquierda de la Cámara y no haber mirado al Partido Popular. Y para terminar, yo sí que voy a decir que a mí personalmente sí que me influyen las posiciones de los sindicatos. Entre otras cosas, porque la representación de los delegados sindicales en las elecciones sindicales es una representación legalmente tan legítima como la que tenemos quienes hemos sido elegidos para esta Cámara en las elecciones políticas. Y ellos defienden a los trabajadores, son elegidos por las y los trabajadores y, por lo tanto, en las cuestiones que afecten a la clase trabajadora, desde luego que a mí sí me van a influir. Como decía mi compañero Lander, nos oponemos a estos presupuestos y hemos perdido la oportunidad de unos presupuestos mejores para la mayoría de la gente. Eskerrik asko.